Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Para entender lo que sucede en el mundo entero y lo que está por suceder, tenemos que ir a la fuente más confiable y segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, para no caer en especulaciones o razonamientos de hombre que lo confundan más y lo engañen con un pronóstico muy lejos de la verdad de lo que tiene escrito la profecía bíblica. Si analizamos los eventos actuales atentamente como nos los dice la profecía bíblica, estaremos seguros que tendremos la confianza de saber qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar y qué consecuencias tendrá, ya que la palabra de Dios es la única que describe de forma clara y precisa perfectamente el escenario final conforme a lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que los eventos que están ocurriendo son las señales finales, son las señales finales. Y así poder comprender lo que sucede después del triunfo del señor Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Para comprender el ambiente que se está formando después de esta elección, los efectos y consecuencias que traerá no solo a los Estados Unidos, sino mundialmente. Escuchó bien, mundialmente ya empezaron los efectos. Para esto tenemos que ver y estudiar las causas, el origen de todo ello. Y para eso lo invitamos a ver el programa pasado con el título La humanidad en peligro, donde bajo la palabra de Dios analizamos qué pasa cuando las naciones por medio de la ONU presionan, crean resoluciones que afectan directamente a la nación de Israel. Para esto, desde el punto de vista geográfico, la ONU, su sede está ubicada en los Estados Unidos, donde ahí se tomó una iniciativa de la UNESCO que ha manipulado y ha adoptado resoluciones equivalentes a negar los lazos judíos a sus sitios santos y a tratar de reescribir y corromper la historia aceptada y comprobada que esas tierras le pertenecen a Israel. Tan es así que comités de la ONU adoptaron 10 resoluciones contra Israel en un solo día. Escuchó bien, adoptaron 10 resoluciones contra Israel bajo el cobijo de la ONU en un solo día. Y aquí escuche y analice esto.
la ONU, con todas las naciones que representa, adoptaron días antes del día de la elección estas resoluciones. Cuando todos veían y pronosticaban semanas antes y hasta el mismo día de la elección que ganaría la candidata del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton. Debemos recordar que Génesis 12:3 nos da la promesa que Dios tiene con Israel, que el que lo bendiga será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Y obviamente estas resoluciones injustas por medio de la UNESCO, mal dicho, UNESCO, y que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha adoptado, ya han provocado un malestar en el pueblo judío y a todos los que amamos a la nación de Israel. También han provocado una preocupación y temor al pueblo de Dios, Israel, donde Jerusalén, que es parte de la tierra de Canaán, que le fue heredada por pacto sempiterno al pueblo judío, y que desde Estados Unidos, que acaparó la atención mundial con estas elecciones, desde esa nación donde está la sede de la Organización de las Naciones Unidas y que para muchos pasó desapercibida esta resolución que se tomó y que afecta directamente a Israel, desligándolo de sus lugares santos en Jerusalén, en un robo descarado de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos no ha sido una blanca paloma, ya que sus últimos presidentes emergidos tanto del Partido Demócrata como Republicano han presionado constantemente a Israel a entregar sus tierras heredadas divinamente, como nos lo dice la palabra de Dios en el Salmo 105 del versículo 8 al 11. Y que también Primera de Crónicas capítulo 16 del versículo 13 al 18 nos los vuelve a confirmar. Que le quede muy claro, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, porque dice que serán todos los pueblos despedazados. De la palabra hebrea zarat, que significa heridas, desgarradas. En una palabra, todas las naciones serán hechas pedazos. Porque Jerusalén es la piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Y si le queda alguna duda de que son todas las naciones, ahí mismo le dice, bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y la palabra cargar viene de la palabra hebrea amás. Y exactamente el significado de esta palabra es lo que ha ocurrido en la ONU. Estas resoluciones tomadas han sido impuestas en contra de Israel. Y esto ya es el colmo contra Dios, el colmo contra Dios, que traerá su juicio a todas las naciones con su destrucción. Como nos lo dice Zacarías capítulo 12 versículo 3. Y lo que vemos hoy mundialmente, en el efecto rebote, en todas las naciones que se constituyen enemigos de Israel, es que ahora, después de las elecciones en los Estados Unidos, automáticamente ya están sufriendo pánico, temor, incertidumbre, como principio de dolores, como nos los dice Génesis 12:3 y Mateo 24:8. Desde su sede, que está en Estados Unidos, y donde se tomó esa decisión, y aprovechando que todas las miradas estaban puestas y centradas en estas elecciones, desde ahí el efecto rebote está alcanzando a todas las naciones. El temor, preocupación y malestar se está esparciendo al mundo entero. Y para comprender por qué es el efecto rebote y por qué sufren y reciben las mismas acciones que planearon en contra de Israel. Y si lo duda, también le invitamos a ver un programa pasado que tenemos que se llama La Promesa Divina y el Juicio, donde con bases bíblicas y evidencias mostramos lo que ha sucedido en el pasado como en el presente con las naciones o personajes de la política cuando se constituyen enemigos de Israel. En una palabra, para que le quede claro, el que se mete contra Israel se mete contra Dios mismo, como nos los dice Zacarías 2:8.
estas pasadas elecciones en los Estados Unidos, nosotros la vamos a ver y analizar desde el punto de vista bíblico, no político, porque entonces estaríamos cayendo desde el punto de vista hombre. Y lo que nos interesa es lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 13, versículo 1 nos dice claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuche, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En una palabra, si el señor Barack Hussein Obama o en el país que usted está viviendo ha gobernado una persona como presidente, es porque fue la voluntad de Dios. Y este es el mismo caso en esta recién elección de los Estados Unidos. Así de claro, para que no le quede la menor duda. Ahora, si ya entendemos bíblicamente esto y dejamos los apasionamientos políticos que muchos cristianos aún tienen y defienden, se les olvida que estas personas son políticos y que tanto ellos como los mismos partidos políticos son como el camaleón. Animal que es conocido por su capacidad de cambiar ante las necesidades y amenazas de las circunstancias. Y en este caso, los políticos, con fin de capturar el voto ciudadano, hacen todo lo que sea posible y prometen muchas cosas con tal de agradar a varios sectores de la sociedad. Y que en muy poco tiempo ya están cambiando sus propuestas, y que de esto también la palabra de Dios nos alerta en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5, dándonos las características peligrosas y nefastas de los hombres de los postreros tiempos, como nos señala la palabra de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. La palabra de Dios te advierte y te dice: a estos evita. Y si a pesar de estas advertencias que nos da la palabra de Dios, aún sigue confiando y creyéndole al hombre antes que a Dios, cuidado, porque la palabra de Dios es clara y contundente. En Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Mas si aún así siguen su fanatismo político por cambiar este mundo, que la misma palabra de Dios te dice que irá de mal en peor, como nos lo advierte 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13, y que en la misma palabra no hay un ejemplo que algún discípulo de nuestro Señor Jesucristo se dedicó a la política para cambiar este mundo. Es compartiendo el evangelio, las buenas nuevas, no haciendo política. Es más, la palabra de Dios nos dice que solo es a través de la oración y ayuno como Dios cambia las adversidades, peligros que las personas o pueblos pueden tener. Y para eso tenemos muchos ejemplos en los libros de Esther, Daniel, Jonás, por mencionar algunos. Y en Marcos 11, versículo del 22 al 24, nuestro Señor Jesús nos dijo: tener fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es más, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, la palabra nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, donde oremos por todas las personas que están en autoridad, que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muy claro cómo debemos de actuar todos los que buscamos la gracia y misericordia de Dios. No es a través de manifestaciones y haciendo política, como está acostumbrado a hacerlo el mundo. Recuerde que nuestra confianza está en Dios, no en el hombre.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, como nos los dice el Salmo 46. Queridos hermanos en la fe, que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, que es tardo para enojarse. Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así nos los dice Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Más claro, ni el agua. Un verdadero cristiano que obviamente ha escudriñado la palabra de Dios, sabemos que somos pasajeros en tránsito, peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos los dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 y Hebreos 11:13. Ahora comprendamos que cuando hay eventos escritos y profetizados en la palabra de Dios, por más que ore y por más que ayune, se van a cumplir, porque para eso fueron escritos y profetizados. Y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, como en el mundo entero, son señales finales que el pueblo de Dios, Israel, entrará a su semana 70, como nos lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y que nosotros, la Iglesia de Cristo, pronto partiremos a las nubes para que se cumpla 1 de Corintios 15, del versículo 50 al 52, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y si aún así piensa y cree que estos dos candidatos, uno era mejor que el otro por sus propuestas de campaña, escuche, una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad. Y en este artículo de la prensa judía, el mensaje es muy claro. Donald Trump e Israel. Durante su campaña presidencial, Donald Trump tuvo expresiones de rechazo al mundo islámico y alguna digresión en relación a Israel. Y escuche por qué lo hizo. Esto último para atacar los vínculos de su rival Hillary Clinton con Wall Street, con quien existe una gran influencia de los judíos en Estados Unidos. Sin embargo, una vez electo presidente de Estados Unidos, su propuesta que difundió de prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos desapareció de su web. Y así como ha desaparecido esta propuesta, muchas de sus propuestas irán cambiando poco a poco y mostrando la verdadera realidad de lo que es Donald Trump. Y que su eslogan triunfador de campaña de volver a ser una nación grande y poderosa se va a ir diluyendo. Quiero dejarlo esto muy claro, este mismo escenario sería con Hillary Clinton si hubiera ganado. Y antes de descalificarme de pesimista o considerarme catastrofista, escuche qué le dice la palabra de Dios y que vea el futuro real que viene a la tierra, de sus gobiernos, de sus habitantes, que enfrentarán en un próximo muy cercano, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. El colapso final ya está en camino para los Estados Unidos y obviamente esto afectará al mundo entero. Y este nuevo gobierno lo concluirá. Quien fuera el ganador, porque ambos son lo mismo. Porque para la agenda del nuevo orden mundial, ambos candidatos solo obedecen sus órdenes para lograr sus planes y propósitos. Tanto que los pusieron juntos en esta importante portada de revista, con el mismo eslogan, para que no quede la menor duda. Y ahora sí, el que tenga oídos oiga, y el que tenga ojos vea. Porque ellos saben que el final está cerca. El final está cerca. El final está cerca. Y hoy muchos desconocen que estos personajes son solo instrumentos. Escuche, actores políticos al servicio del nuevo orden mundial, que ya está dentro del escenario profético final, donde estas personas solo siguen al pie de la letra el guión que ya les dio la élite. Y que este desenlace ya con años de anticipación fue preparado.
tanto que en programas de televisión hace más de 15 años exhibían quién era el ganador de esta elección. Y para comprender y entender este escenario final que vivimos ya, y para saber qué es lo próximo en venir, en ocurrir, hay que leer lo que nos dice y alerta Daniel capítulo 2 versículo 40 y Daniel 7:23, donde nos describe el cuarto reino, la cuarta bestia, que es el nuevo orden mundial, que será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y rompe todas las cosas, quebrantará todo. Y estos candidatos lo han iniciado ya en el país más poderoso con sus discursos y su campaña que llevaron, y que también en su vida personal dan mucho que desear. Al final no se les olvide, son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo, y son solo instrumentos de este nuevo orden mundial, lo que la palabra de Dios le llama el cuarto reino. Y si usted sigue creyendo y confiando en el hombre y no a la palabra de Dios, le pregunto y usted conteste, ¿esta campaña política en los Estados Unidos no ha desmenuzado ya la sociedad americana y al mismo mundo con sus declaraciones amenazantes? ¿Esta campaña no ha roto la armonía y paz en el país más poderoso y ha quebrantado a la misma sociedad? Le pregunto, ¿esta campaña no ya desmenuzó economías de otras naciones, empresas y a la sociedad misma con odio, rencor y violencia? Sin lugar a duda, estos candidatos han sido excelentes instrumentos del nuevo orden mundial, lo cual han logrado a la perfección esta profecía. Y no solo han cumplido con las metas del nuevo orden mundial, sino que también ellos tienen las mismas características de los hombres de los días postreros, de los tiempos peligrosos que vivimos hoy. Y que lo peor, que la transmiten a sus seguidores, promoviendo a participar y a fomentar más ese fanatismo político con intolerancia, odio y racismo. Y que lo peor, cada día esto va empeorando más y más, y que desafortunadamente algunos cristianos han caído en esta estrategia perversa del nuevo orden mundial, porque su fe la ponen en el hombre y no en Dios, porque su fe la ponen en el hombre y no en Dios. Y ese peligro de confiar en el hombre también está alcanzando a Israel. Y para darnos cuenta de que ese engaño ya está envolviendo al mismo Sanedrín, que pide la unión de Trump y Vladimir Putin para construir el tercer templo, donde el rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín, anunció que la elección de Trump, quien ha prometido reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y aquí volvemos a recordar lo que la profecía nos dice sobre Jerusalén, que es la copa y piedra pesada, porque todos los pueblos o naciones buscarán tener el interés y control de Jerusalén, y todos ellos van a ofrecer paz y seguridad a Israel. Y la palabra de Dios nos advierte que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá a ellos, como nos los advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Y ante estos eventos ocurriendo en el reloj profético de Dios, Israel, aquí suenan las alarmas de alerta máxima para la Iglesia de Cristo, porque podemos partir a las nubes en cualquier momento, porque podemos partir a las nubes en cualquier momento, porque el engaño del nuevo orden mundial se está cocinando en contra de la nación de Israel para la construcción de su tercer templo, a cambio de que entregue parte de su tierra en Jerusalén a los palestinos, y que esa tierra le fue heredada divinamente a Israel. Y esto dará inicio a la semana 70 de Israel, con todos los juicios a todas las naciones, como nos los dice Daniel 9:27, Jeremías 30, Apocalipsis del capítulo 6 al 18. Y para darnos cuenta
que esto va caminando en esa dirección, no es extraño que el señor Barack Hussein Obama considere apoyar una resolución de la ONU contra los asentamientos israelíes que sería decisiva en el conflicto israelí-palestino. Y solo esto es para confirmarnos que la semana 70 para Israel está por iniciar. Tan es así, el Sanedrín tiene ya listo el menorá, el candelabro y aceite para el tercer templo. Escuchó bien, ya está listo el menorá, el candelabro y aceite para el tercer templo. ¿Hasta dónde el nuevo orden mundial dejará gobernar a Donald Trump? Solo Dios lo sabe. ¿Hasta dónde va a seguir utilizando a Donald Trump? Solo Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo será un líder sin corona? Solo Dios lo sabe. Y este cuarto reino, el nuevo orden mundial, ya le pintan un panorama oscuro y catastrófico, terrible, que ya está afectando a Estados Unidos y al mundo entero. Pero una cosa nos debe de quedar muy claro para los que escudriñamos la palabra de Dios y nuestra confianza está en Dios mismo. No debemos temer porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, ni oculto que no haya de saberse. Así nos lo dice Mateo 10, versículo 26. Y hoy, por medio del señor Donald Trump, se ha fomentado una de las profecías finales antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, como es el racismo, de lo que nos advirtió Mateo 24:6, cuando nos dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. La palabra nación viene de la palabra griega etnos, que significa raza, y de donde proceden términos castellanos como étnico. Ahora que no le quede la menor duda que esto se va a incrementar y por eso se levantará ahora reino contra reino y por eso vendrán las guerras finales, como nos los dice la palabra de Dios en Mateo 24 del versículo 6 al 8. Vivimos las señales finales. Despierte, porque el reloj profético y pueblo de Dios arde con la yihad islámica forestal que estos terroristas palestinos están causando con grandes incendios y tragedias dentro de la nación de Israel. Las naciones que apoyaron a los palestinos presionando, hablando y declarando contra Israel en la ONU y que aceptaron esas resoluciones, hoy ante estas manifestaciones de terrorismo y tragedia que vive Israel, callan, enmudecen y no hacen declaración alguna en contra de estos atentados. Hoy son pocos los que oran y apoyan a Israel. Te exhorto a orar, interceder y bendecir a Israel, porque el efecto rebote muy pronto alcanzará a todos los habitantes de la tierra. Con disturbios, tragedias y calamidades, vendrá a todas las naciones y entonces arderá todo el mundo. Hoy bendiga y ore por Israel, que nuestra redención y partida de esta tierra se acerca. Jesús, Yeshua, viene pronto. Aleluya, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra.
y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. Comités de la ONU adoptaron 10 resoluciones contra Israel en un solo día. ¿Escuchó bien? Adoptaron 10 resoluciones contra Israel bajo el cobijo de la ONU en un solo día. Y aquí escuche y analice esto. La ONU, con todas las naciones que representa, adoptaron días antes del día de la elección estas resoluciones. Cuando todos veían y pronosticaban semanas antes y hasta el mismo día de la elección que ganaría la candidata del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton. Debemos recordar que Génesis 12:3 nos da la promesa que Dios tiene con Israel, que el que lo bendiga será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Y obviamente estas resoluciones injustas por medio de la UNESCO, mal dicho, UNESCO, y que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha adoptado, ya han provocado un malestar en el pueblo judío y a todos los que amamos a la nación de Israel. También han provocado una preocupación y temor al pueblo de Dios, Israel, donde Jerusalén, que es parte de la tierra de Canaán, que le fue heredada por pacto sempiterno al pueblo judío, y que desde Estados Unidos, que acaparó la atención mundial con estas elecciones, desde esa nación donde está la sede de la organización de las... Poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Para entender lo que sucede en el mundo entero y lo que está por suceder, tenemos que ir a la fuente más confiable y segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, para no caer en especulaciones o razonamientos de hombre que lo confundan más y lo engañen con un pronóstico muy lejos de la verdad de lo que tiene escrito la profecía bíblica. Si analizamos los eventos actuales atentamente como nos los dice la profecía bíblica, estaremos seguros que tendremos la confianza de saber qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar y qué consecuencias tendrá, ya que la palabra de Dios es la única que describe de forma clara y precisa perfectamente el escenario final conforme a lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que los eventos que están ocurriendo son las señales finales. Son las señales finales. Son las señales finales.
y así poder comprender lo que sucede después del triunfo del señor Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Para comprender el ambiente que se está formando después de esta elección, los efectos y consecuencias que traerá no solo a los Estados Unidos, sino mundialmente. Escuchó bien, mundialmente ya empezaron los efectos. Ya empezaron los efectos. Para esto tenemos que ver y estudiar las causas, el origen de todo ello. Y para eso lo invitamos a ver el programa pasado con el título La humanidad en peligro, donde bajo la palabra de Dios analizamos qué pasa cuando las naciones por medio de la ONU presionan, crean resoluciones que afectan directamente a la nación de Israel. Para esto, desde el punto de vista geográfico, la ONU, su sede está ubicada en los Estados Unidos, donde ahí se tomó una iniciativa de la UNESCO que ha manipulado y ha adoptado resoluciones equivalentes a negar los lazos judíos a sus sitios santos y a tratar de reescribir y corromper la historia aceptada y comprobada que esas tierras le pertenecen a Israel. Tan es así que... Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el... Naciones Unidas, y que para muchos pasó desapercibida esta resolución que se tomó y que afecta directamente a Israel, desligándolo de sus lugares santos en Jerusalén, en un robo descarado de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos no ha sido una blanca paloma, ya que sus últimos presidentes emergidos tanto del Partido Demócrata como Republicano han presionado constantemente a Israel a entregar sus tierras heredadas divinamente, como nos lo dice la palabra de Dios en el Salmo 105 del versículo 8 al 11. Y que también Primera de Crónicas capítulo 16 del versículo 13 al 18 nos los vuelve a confirmar. Que le quede muy claro, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, porque dice que serán todos los pueblos despedazados. De la palabra hebrea zarat, que significa heridas, desgarradas. En una palabra, todas las naciones serán hechas pedazos. Porque Jerusalén es la piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Y si le queda alguna duda de que son todas las naciones, ahí mismo le dice, bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y la palabra cargar viene de la palabra